Hola, continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Estamos en la recta final. Si le han puesto atención, se percataron de que la semana dedicada a los laboratorios, al trabajo que prepararán y entregarán como laboratorio con las respectivas indicaciones, se desfasó pasando para la semana que inicia el 23. Es decir, pues estaba para esta semana, el 16 en adelante. Ya se había hablado incluso de fechas 18 y 19. Sin embargo, ha pasado para la semana que inicia el lunes 23. Significa que nuestras jornadas de trabajo son 25 y 26. Habíamos estado entonces hablando, y yo hice una panorámica general de lo que veníamos mencionando, y se supone que si ustedes han estado revisando esa presentación, así como en la clase que estuvimos, se darán cuenta que empezamos a darnos cuenta que para poder viabilizar, para poder realizar o facilitar todas las transacciones que se realizan en un sistema económico, necesariamente hoy en día necesitamos de ese común denominador, que es el dinero. Y que dijimos pues que el dinero era la cantidad de unidades monetarias, pero lo podemos relacionar también con precio. Precio es la cantidad de unidades monetarias que damos a cambio para la adquisición de un determinado bien o servicio. Y lo que facilita precisamente determinar cuántas unidades monetarias tenemos que dar a cambio de un bien y servicio es precisamente el dinero. Vimos pues cómo se inició al inicio el intercambio de bienes, cómo fue surgiendo la necesidad del dinero, cómo fueron evolucionando desde que surgió la primera forma de dinero hasta llegar a lo que hoy en día se maneja. Vimos también las diferentes clases de dinero y con la participación de ustedes fuimos determinando cuáles son las principales. Vamos entonces ahora a hablar de cuáles son las funciones del dinero, porque realiza varias funciones. Entre ellas vamos a mencionar 4. Básicamente las voy a decir despacio para que usted, en el momento en que esté percatándose o esté participando de esta clase, en esta presentación, pueda anotarlas. 1 es como medio de cambio. 2 como unidad de cuenta, 3 como depósito de valor y 4 como patrón de pagos diferidos. Esas son las 4 funciones que desempeña el dinero. Despacio vamos a comentar en qué consiste cada uno de ellos. Así, por ejemplo, el dinero como medio de cambio se refiere al hecho de que el dinero como instrumento viene y facilita el intercambio de bienes o los servicios que podamos necesitar. Así, por ejemplo, si nosotros vamos a comprar determinada cantidad de alimentos, nos dicen cuánto cuesta esos alimentos y en base a eso nosotros determinamos a la cantidad de unidades monetarias que tenemos que ceder, usando cualquier tipo de dinero, por supuesto aceptable en el medio para hacerlo. Así también necesitamos, por ejemplo, la atención médica y vamos a un centro privado de salud por ese servicio de salud que nos han de proporcionar. Nos dicen cuánto es el costo de ello. Y nosotros entonces damos una cantidad de unidades monetarias que cubre precisamente ese costo. Así que
al servir como instrumento para ese intercambio de bienes y de servicios, es que decimos, entonces el dinero cumple con una función medio de cambio. El segundo es la unidad de cuenta. Normalmente cuando se va a determinar la cantidad de unidades monetarias, o sea, la cantidad de dinero que se va a dar a cambio de un bien o servicio, se determina cuál es el esfuerzo físico o mental que se ha desarrollado para poder crear el bien u ofrecer el servicio que satisfaga precisamente esa necesidad. Entonces, a ese esfuerzo físico o mental incorporado, pues, como energía para la producción de ese bien, de ese servicio que satisface, pues, una necesidad, es que decimos lo hace cumpliendo la función de ser unidad de cuenta. El tercero es depósito de valor. Y eso por supuesto que es una de las características más inherentes quizá del dinero. El dinero es guardador de valor de tal suerte que nosotros podemos perfectamente guardarlo y sin embargo, si un día necesitamos cancelar, pagar por la adquisición de un bien, de un servicio, por supuesto que hacemos uso de ese dinero porque es un guardador de valor. Es decir, y debemos aclararlo, a lo mejor a través del tiempo, tal vez el valor del dinero va disminuyendo debido a que el costo de vida va aumentando, es decir, los precios van aumentando y en el tiempo ya no se logra comprar lo mismo. Sin embargo, siempre es con el dinero que nosotros cancelamos lo que necesitamos adquirir. ¿Por qué razón? Porque el dinero cumple con esa tercera función que es de tener un depósito de valor. En todas partes siempre nos aceptarán el dinero como compensación a lo que nos proporciona. Por supuesto, eso en la moneda de curso legal en cada uno de los lugares o países del que estemos hablando. Y finalmente, tenemos una cuarta función, que es de servir de patrón de pagos diferidos. Y es que el dinero nos sirve en cualquier oportunidad para poder compensar, para poder cubrir algunos compromisos adquiridos, algunas deudas adquiridas. Por eso decimos, el dinero es un patrón de pagos diferidos, porque aunque por lo que adquirimos hoy tengamos que pagar el día de mañana, el dinero siempre va a servir para cubrir esa deuda. Eso le da vida precisamente al hecho de que no todas las cosas o no todas las personas pueden adquirir todo lo que necesitan en el momento comprando al contado. Es decir, en el momento dando la cantidad de dinero necesaria que vale un bien o servicio para que quede completamente pagado. A veces necesitamos obtener un servicio pagadero pues en el tiempo, o un bien, por supuesto, que es donde más claro queda. Y nos dan tal vez un año o hasta 2 años para poderlo pagar, dependiendo del bien. Incluso si hablamos de bienes raíces, por ejemplo, los bienes inmuebles, esos periodos de pago son mucho más largos que de cualquiera otro. Claro, por supuesto que en ese valor
monetario que tienen los bienes o los servicios, siempre va a haber una recarga, un pago extra, que es a lo que se le llama interés. Al fin y al cabo, el interés siempre ha sido definido como el pago que se da por hacer uso del dinero ajeno. Entonces, pues, claro, hay un recargo de dinero que se va reflejando en las letras, en las cuotas que se van cancelando, o en el monto a pagar al final, en donde va no solo el principal, es decir, la cantidad de dinero que se hubiera pagado en el momento que se adquirió el bien o servicio, más ese recargo en términos de interés que se pagará al final de que termine el periodo para el cual fue transado. Esas son entonces pues las 4 funciones que cumple el dinero: medio de cambio o de intercambio, pues, unidad de cuenta, depósito de valor y patrón de pagos diferidos. Claro, al hablar del dinero, tenemos que pensar pues que hay una cantidad de dinero que no solo ocupan las personas para cubrir a sus necesidades, es decir, para pagar todos aquellos bienes o servicios que necesitan para cubrir sus necesidades, sino que también se habla de la cantidad de dinero que ha de circular en una economía, en un sistema, pues, como para cubrir las necesidades de todos los miembros de esa sociedad. Claro, por supuesto, a esa cantidad de dinero necesaria en un sistema para realizar todas las transacciones necesarias, a eso se le llama masa monetaria. ¿Y cómo es que se obtiene esa masa? O se determina, mejor dicho, esa cantidad de dinero que circula, pues, o necesita circular en un sistema, se le llama masa monetaria. Y viene dado por una pequeña fórmula, la voy a escribir acá. A la masa monetaria se le llama M, y viene dado por el ingreso, y eso multiplicado pues por algo que llamamos multiplicador. Entonces, M es la cantidad de dinero que circula en un sistema para la realización de las diferentes transacciones, o masa monetaria, pero hoy lo representamos por M. Y eso viene dado por el ingreso, y ese ingreso que existe en la sociedad, en el sistema, multiplicado pues, o operado por el número de veces que se ha de mover ese ingreso para determinar la masa monetaria, viene dado por esa fórmula. Y es que de veras, una persona puede en determinado momento ganar, supóngase ustedes, $500, y esos $500 llegan al sistema vía adquisición de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de una familia, y al igual que con ella, cada una de las personas o familias de un sistema. Sí, pero si fuéramos a sumar, nos daría cierta cantidad de dinero que viene a constituir el ingreso en esa sociedad, el ingreso de las personas en esa sociedad, sean personas naturales o jurídicas, por supuesto. Pero no es toda la cantidad de dinero, sino que esa cantidad de dinero se opera por un número de veces que se mueve en el sistema, y eso determina la masa monetaria. De no ser así, quizá la masa monetaria fuera una cantidad tal que difícilmente podría manejarse por un sistema. Es decir, llega por ejemplo un grupo de personas a una tienda y compran bienes, y esa cantidad de dinero el dueño de la tienda la toma y se va donde los proveedores, con ello paga lo que va a adquirir. Estos proveedores, para poder disponer
de los bienes e incluso en algunos casos de los servicios para ofrecérselos a quienes se los están comprando, tienen que ir donde los fabricantes o los distribuidores mayoritarios, los comerciantes mayores. En fin, ese dinero va circulando, va operando, pero no es que una cantidad la paga una persona, luego otra cantidad la paga otra, sino que viene siendo la misma cantidad, solo que con algún recargo, para que al final es la misma cantidad con los respectivos recargos, que son normalmente utilidades pues, que se van generando de una unidad a otra a través de lo que en mercadotecnia ustedes han de conocer o conocieron ya, que son los diferentes canales de distribución en un sistema. Aquí, por ejemplo, tenemos el consumidor final. Ese llega donde el detallista. El detallista llega donde el distribuidor minoritario. El distribuidor minoritario llega donde el distribuidor mayoritario. El distribuidor mayoritario llega donde el fabricante. En fin, pues es una cantidad de dinero que en forma multiplicada se va desarrollando en el sistema y por eso hace que el ingreso inicial, por el número de veces que se realizan las distintas transacciones, da pues lo que se llama masa monetaria. Así que si acaso nosotros fuésemos a calcular, podríamos decir pues que si el ingreso en una sociedad fuese de 5,000 millones, y ese ingreso se mueve, 5,000 millones se mueve 4 veces, significa que la masa monetaria, o sea, la cantidad de dinero en circulación, será 5,000 por 4, lo que nos da 20,000 millones. Esa sería la cantidad de dinero en circulación en el sistema, es decir, la masa monetaria que se moviliza dentro del sistema, que por supuesto, viene de la operación entre el ingreso que se genera en el sistema y el número de veces que ese ingreso trabaja pues o se mueve en el sistema, dando lo que es la masa monetaria. Ahora, hay otras formas también de determinar cuál es la cantidad de dinero necesaria, porque aquí lo que tendríamos que decir es cuál es la cantidad de dinero necesaria a movilizar dentro de un sistema. Y esta es una forma de determinarla. Pero existe otra forma. Y la otra forma es recordando algo que vimos desde el inicio de nuestra asignatura, que por supuesto ustedes la vienen estudiando, la vienen escuchando desde que empezaron su carrera. Al estudiar los principios generales de economía, posteriormente la microeconomía, la macroeconomía, que existe en el mercado, dos grandes fuerzas de mercado, la oferta y la demanda. Pero eso no solo se refiere pues a la oferta y demanda de bienes, de servicios, que a través del intercambio son producidos por algunos y consumidos por otros para la atención de las necesidades. Por supuesto, atrás de todo eso existe también lo que estamos mencionando, el dinero necesario para realizar esas transacciones. Y entonces también habrá necesariamente demanda de dinero. Y claro, en el mercado existe pues esa oferta de dinero. ¿Y cómo es que se adquiere? Bueno, se adquiere en primer lugar a través de los salarios, por ejemplo, de la población trabajadora, a través de las utilidades, por ejemplo, de los empresarios, a través de los intereses, por ejemplo, que se pagan a las instituciones financieras
cuando dan en concepto de préstamos, se supone que para satisfacer algunas necesidades personales, pero sobre todo para inversión. Entonces, pues también existe ese otro punto de vista para determinar cuánto es la cantidad de dinero pues que circula o se mueve en un mercado. Entonces eso depende precisamente de las dos grandes fuerzas que existen. En este caso relativo al dinero entre la oferta y la demanda. De tal suerte pues que también nosotros vemos que existen diferentes motivos para los cuales se necesita determinar la cantidad de dinero en un sistema o en la sociedad. Hay tres motivos para los cuales se necesitan precisamente dinero, que es el que se ha de movilizar en una sociedad y que es lo que le da vida a la actividad económica precisamente dentro de un sistema. Esos tres motivos son el motivo transacción, así se le llama transacción, y se simboliza por MT, el motivo precaución, y el tercer motivo, que es el motivo especulación. Motivo especulación. La suma de los tres precisamente nos llevan a determinar pues la cantidad de dinero en un sistema. Y así podríamos decir que también es otra forma, ¿no? Masa monetaria que se necesita en un sistema. O sea, la cantidad de dinero que circula normalmente en un sistema viene dado por la suma de la cantidad de dinero para transacción más la cantidad de dinero para precaución más la cantidad de dinero para especulación. Y es que efectivamente en un sistema se realizan una serie de actividades, una serie de intercambios. Por ejemplo, compra, lo que cada persona necesita adquirir, pues comprar para poder satisfacer sus necesidades, algunas necesidades básicas. Y otras tienen que ver mucho pues con tradiciones, con costumbres. Así por ejemplo, ahorita estamos en una época navideña, por decirlo. Claro, en medio incluso de la crisis que estamos viviendo, del desempleo que se ha generado, del alza en los precios de algunos bienes o servicios, por mucho que se ha tratado de establecer un control. Pero digo, pues en medio de eso la gente ha tenido que estar comprando pues todo aquello que necesita para satisfacer sus necesidades básicas. Pero aparte de ello, por supuesto, que también necesita adquirir algunas cosas, como por ejemplo, para decorar sus casas, hoy que están por iniciar una época navideña. El árbol navideño, las guías navideñas, los adornos, Pascuas, etc. Digo, pues eso ya es complemento a las necesidades básicas. ¿Cuál es una necesidad básica pues de las personas? Bueno, en primer lugar, alimentación, ¿verdad? Segundo lugar, vivienda. Tercero, vestuario. Y de ahí podríamos ir, ¿verdad? Medicamentos, transportes, servicios como luz eléctrica, agua, etcétera, etcétera.
Digo entonces, pues, ese sería el primer motivo para el cual se necesita dinero. Disponibilidad de dinero en el sistema, en manos de las personas para poder adquirir las cosas. Esto se relaciona mucho con una de las funciones, fíjense, una de las funciones del dinero, servir como medio de cambio. El otro motivo es el motivo precaución. El público necesita tener precisamente dinero para cubrir pues algunos riesgos, para cubrir algunos compromisos o algunas necesidades que en el futuro se le puedan presentar. En estos momentos, lastimosamente, acabando de vivir pues la crisis por el huracán ETA, que golpeó tan duramente a los hermanos nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, beliceños, y luego pues fue a causar estragos en alguna parte de la población mexicana, estadounidense, del Caribe, etc. Y sin terminar de reponerse de eso, en estos momentos empieza a azotar siempre allá el litoral del Atlántico, Nicaragua, algunos países del sur, pues porque se hablaba de Colombia, de la isla San Andrés, se supone que un poco la costa panameña, costarricense, pero donde de frente está por pegar, pues, por golpear, azotar, pues el huracán Iota en Nicaragua, Honduras, por supuesto que lo hará con parte de Guatemala, y nos hablan de que ya no tanto en forma indirecta, sino que algo en forma directa también nos va a azotar a nosotros aquí en El Salvador. Pues bien, la gente necesita de alguna manera estar adquiriendo algunos bienes, algunos servicios, a tener algún dinero ahorrado como para hacerle frente a algunas necesidades que se puedan presentar ante esta catástrofe que de nuevo nos viene. Hoy temprano yo escuchaba que precisamente en Estados Unidos, que se dispone pues de dinero, y en otros países ricos, de que se han disparado las ventas de muchos bienes. Y es que debido a que están anunciando que debido a esa segunda oleada del COVID-19, como que van a haber más medidas de restricción. Entonces la gente desesperada ha caído en pánico y pretendiendo satisfacer pues su seguridad, ha tratado de adquirir más bienes que los que normalmente adquiere. Entonces, pues para esas circunstancias que se dan, que son ajenas pues a lo normal, a lo cotidiano que la gente vive, es a lo que el público pues necesita alguna cantidad de dinero como para poder satisfacer. Incluso aquí podríamos hablar pues hasta de la necesidad para quienes puedan. Hay gente que aunque quiera no lo puede hacer, lastimosamente, guardar algún dinero, ya sea en especie, en medicamentos, para una posible enfermedad. Hoy con el COVID, por supuesto, todo el mundo ha estado tratando de adquirir algunos tipos de vitaminas que aumentan el sistema inmunológico a las personas, o algunos medicamentos, ya no necesariamente lo preventivo, sino que curativo llegado el momento. Pues bien, ahorita también que se vienen las circunstancias de este huracán que mencionaba yo, el Iota, mucha gente está pensando en adquirir baterías para linternas, ¿verdad? Velas o candelas para tener por algún corte de energía,
a adquirir, por ejemplo, agua embotellada para cubrir algunas necesidades que puedan presentar ante un corte del servicio de agua. Lastimosamente digo, no toda la gente puede hacerlo, pero es un motivo para el cual se necesita una cantidad adicional de dinero para cumplir ese motivo de precaución. Y finalmente existe pues lo que es el motivo especulación. Y al igual que con el primer motivo que hablábamos de que se asocia mucho con la función del dinero de servir de medio de cambio, en este caso el motivo precaución, y por supuesto el siguiente motivo que ya lo vamos a mencionar, se relaciona mucho, fíjense, con los otros motivos, con las otras funciones, mejor dicho, del dinero. Por ejemplo, ser portador o ser depósito de valor. Incluso pues también se cumpliría también con la otra función, que es el de patrón de pagos diferidos, porque algunos compromisos habrá que adquirirse a futuro. Finalmente decía pues el motivo especulación. Esto está constituido por una cantidad de dinero que el público demanda, que el público desea mantener, como para poder aprovechar algunas oportunidades que se le presenten de algún negocio, alguna oportunidad de realizar pues algún tipo de transacción que le genere pues alguna utilidad que complemente los ingresos que ordinariamente adquiere. Y si se fija, entonces pues lo que decíamos hace un rato, así como el motivo precaución, el motivo especulación, también pues tiene que ver con esas funciones que mencionábamos: depósito de valor, patrón de pagos diferidos. Ahora, lastimosamente, pues, cuando se habla de especulación, no es solo que podemos hablar del dinero como motivo para el cual la gente quiere guardar dinero, sino que lastimosamente a veces esa cantidad de dinero tiene que ser mayor en manos de las personas, porque debido a algunas crisis que se presentan, algunos que ofrecen los bienes o algunas oportunidades de poder realizar algún negocio, se aprovechan pues de las circunstancias y en vista de la escasez que se puede dar de algunos bienes, entonces tienden a aumentarles de precio. De tal suerte pues que es necesario que pensemos en esos tres motivos. Sin embargo, y esta es